doctor que nos va a tratar es el doctor, hermano, por excelencia, que tiene la respuesta a nuestra necesidad. ¿Dijo amén el doctor, hermano? Sí. Nos da gusto ver los hermanos que se incorporaron, que vinieron hoy, decidieron venir. Dios no falla, téngalo por seguro, Dios es soberano. Bendito el nombre del Señor. Vamos a hablar, hermano, de la palabra del Señor, porque cuando hablamos de la palabra del Señor, no hay manera de que se pueda contradecir, porque Dios está hablando. No son opiniones personales, es la palabra del Señor. Amén. La lectura, hermano, que se tocó, que el hermano leía estos versículos, Juan 10 dice que el ladrón no vino solamente para robar, matar y destruir. Una vez más, el ladrón, dijo Jesús, no vino sino solo para robar, matar y destruir. Si Jesús hubiera dejado esa declaración hasta ahí, entonces hubiera sido un caos para nuestra vida, para la humanidad. Si Jesús hubiera puesto un punto aparte en esa declaración, pero bendito Dios que no fue así. Él dijo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Padre, gracias por esta palabra, gracias por este momento que hemos compartido, que hemos adorado tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque nos hemos presentado delante de su presencia con un corazón, Padre, constrito, humillado, reconociendo, Padre Celestial, que usted es Dios, que usted es soberano, que nosotros delante de su presencia, Padre Celestial, necesitamos ese reconocimiento hacia usted, Padre Santo, de lo que usted ha hecho en nosotros, de la obra poderosa suya en la cruz del Calvario, Señor. Sabemos que por medio de la adoración reconocemos lo que usted significa, Padre, y que necesitamos todos los días ser agradecidos, Padre, por esa obra maravillosa y completa que usted hizo en la cruz del Calvario. Le pedimos con mucha humildad, Señor, háblanos en esta hora, porque sabemos que cuando usted habla, Señor, habla la necesidad. Usted no inventa, Señor, usted no adivina, Señor, usted no va al tanteo, Padre, usted va directamente, porque su palabra dice que delante de usted estamos desnudos. Usted conoce los pensamientos, usted conoce las intenciones del corazón, y su palabra dice que a través de su palabra escudriña, Padre, lo profundo de las intenciones del corazón del hombre. Pues ahora, Dios, que sabemos que nos conoce, háblenos, diagnostíquenos, denos el medicamento espiritual y celestial necesario a nuestra necesidad para poder caminar en este mundo, Padre, de una manera victoriosa. Usted prometió dar vida y vida en abundancia, Padre. Quizá alguno en esta tarde no lo ha experimentado, Dios, pero eso no significa que su palabra no sea verdad. Pero sé que en esta tarde usted va a hacer una obra maravillosa y gloriosa en la vida de cada uno, Señor, porque aquí estamos, hemos decidido venir, Padre, sin importar las circunstancias, el conflicto, la necesidad, la enfermedad, Padre, las oposiciones del enemigo. Estamos aquí, Padre, y su palabra dice que usted honra a los que le honran. En Cristo Jesús, Señor, le pedimos. Amén y amén, Señor. Bendito el nombre del Señor. Cuando leemos en la palabra del Señor, es innegable entender, como hemos venido hablando estos días, que existen dos fuerzas: la fuerza del bien y la fuerza del mal. Alguien en una ocasión me decía esto: el diablo no existe. Entonces yo le decía, si el diablo no existe, ¿por qué hay tanta maldad? Y pero decía, porque es el mal el que existe. Recuerdo que le decía que si el mal existe, tiene que existir Satanás. Jesús, hermano, declarando estas verdades eternas, dice que en su declaración se compone toda la maldad del enemigo. Dice que él vino a robar, matar y destruir. Él roba la esperanza, roba el gozo, roba la ilusión. Agréguele usted todo lo que se imagina. Dice que vino a robarte, hermano, la paz.
pero también vino a matar toda ilusión en el ser humano. Hay gente hoy en día que está diciendo, ya no quiero vivir, ya no me interesa, déjenme darle una noticia. Es porque Satanás le está matando todo aquello que a él le llama ilusión, le llama esperanza, le llama deseo de vivir. Y por último dijo Jesús que lo destruye. O sea, es innegable, hermanos, saber que hoy hay gente destruida, gente que no tiene ánimo de vivir, que se levanta diciendo que la vida no es importante, que todo está mal. Pero eso no es más que resultado de una intervención del mal, del enemigo. Pero Jesús agregó estas palabras: pero yo he venido, o sea, en mí ustedes van a tener vida y vida en abundancia. Y ese es lo precioso, hermano, de este evangelio. No podemos negar que existe, hermano, Dios y que existe el enemigo. No podemos negar, hermano, hemos venido hablando que existen dos reinos. El reino de las tinieblas, de donde Colosenses 1:13 dice que Dios nos sacó y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En el reino de las tinieblas, hermano, es donde reina el pecado y la maldad. Déjeme decirle algo en esta tarde. El diablo realmente, hermano, no es que tenga intención de destruir directamente al hombre, sino que él, a quien odia y quiere destruir, es, hermano, al que creó la vida, al que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y desde el principio lo ha querido destruir. El enemigo tiene una batalla campal, hermano, contra Jesucristo, porque es el que le venció en la cruz del Calvario, porque es el que al final, hermano, aquel que ya ha sido condenado, le va a dar el toque final, la gota que derramará el agua para ser lanzado, hermano, al lago de fuego. Pero Satanás es con todo lo de Dios. Por eso Colosenses 2 dice que, perdón, 1 Colosenses 2 dice, hablando, hermano, al anticristo, que él viene a oponerse a todo lo que es culto a Dios. Él siempre quiso matar a Jesús. Cuando Jesús nació, hermano, poseyó la vida de Herodes y proclamó que todos los niños de 2 años murieran. Pero el ángel se le apareció, hermano, a José y le dijo: vete para Egipto, porque Satanás siempre lo quiso destruir. En la cruz del Calvario, al ver que no lo destruyó ahí, en la cruz del Calvario pensó que lo había destruido, pero no lo pudo destruir. Cuando Jesús, hermano, vence la muerte, Satanás pensó que él lo había destruido. Por esa razón él sabe que no puede destruir a Cristo. Entonces viene contra aquellos que hemos abrazado su nombre. Usted mira al enemigo, a la gente que no recibe a Cristo, hermano, no tiene ningún conflicto. Ya la tiene, ya está con él. Es contra la iglesia. Por eso note, hermano, hay ahora organizaciones mundiales que han proclamado abiertamente que odian a la iglesia, porque el conflicto no es la iglesia, sino es aquel que gobierna la iglesia. Usted mira, hermano, ahora a organizaciones que están, hermano, a favor de matar a los niños en el aborto. La iglesia le es insoportable, porque ahí está, hermano, el que da la vida y promueve la vida. Entonces el conflicto del enemigo siempre va a ser con la iglesia. Es innegable, hermano, que saber que el diablo existe. El diablo existe desde el principio. La Biblia dice que él es padre de toda mentira. Y por eso Jesús nos presenta, hermano, el bien y el mal. El que vino a robar, matar y destruir. El que tiene, hermano, una encomienda del infierno para que tú no seas feliz. Para que los que me están viendo a través de las redes sociales no sean felices. Para que se levanten amargados. Para que se levanten, hermano, no mirando las maravillas que Dios ha hecho. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Para que nosotros disfrutemos. Pero déjeme decirle algo. Satanás no quiere que tú disfrutes. La Biblia dice, hermano, enfáticamente que nosotros tenemos una lucha. Dice, oiga lo que dice Pablo en aquella versión bien conocida de la Biblia.
Dice, hermano, en Efesios 10 que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. No es el que está a tu lado, es quien está moviéndose en el que está a tu lado. No es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos, no es lo que te rodea, es quien está gobernando. Por eso es necesario que nosotros entendamos nuestra posición y que podamos, dice la Biblia, despojarnos de todo peso y de todo pecado y entender que en Jesús tenemos vida y vida en abundancia. Quizá a mí me da tristeza, pero del cielo, hermano, yo puedo pensar que Dios llora al ver gente que ha abrazado la gracia de Jesús, que ha abrazado este evangelio y que no puede experimentar la libertad en Cristo Jesús. Hermano, desde que Cristo nos libró, desde que Cristo nos salvó, Él nos dio la vida en abundancia. Ahora quizá hay una forma sarcástica. Yo le pregunto, ¿dónde dejaste la vida en abundancia? ¿Dónde la dejamos muchos de nosotros? Que experimentamos lo contrario. Pero dice la Biblia que Él vino a robar, matar y destruir. ¿Y cómo lo hace? Mira lo que dice Pablo. Pablo dice, hermano, que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Y que dentro de la carne en nosotros no puede agradar a Dios, pero el espíritu se agrada a Dios. Entonces dice Pablo que hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Pero oiga lo que dice Pablo: y las obras de la carne se manifiestan. Esto es muy fácil de entender. Yo no lo vengo a señalar, pero yo me he hecho la pregunta a Dios, me pongo en el espejo y digo, Señor, ¿cómo entiendo que soy carnal? El Espíritu me lleva la palabra, porque manifiestan son las obras de la carne: pleitos, celos, contiendas, enemistades. Si tú estás experimentando eso, yo no te voy a engañar, no estás viviendo en el Espíritu. Pero te doy una buena noticia, que ahí está aquel que sí te hace vivir en el Espíritu y la vida abundante. ¿Cuánto dicen amén? Dice, hermano, pero el fruto del Espíritu Santo es gozo. Gozo, porque es vida abundante. Es paz, porque tener paz es tener vida abundante. Paciencia, porque el que tiene paciencia tiene vida abundante. Entonces te quiero dejar sentado. Existen las dos fuerzas, están peleando en nuestro interior. Una dice ama, otra dice odia. Una dice perdona y otra dice no perdones. Pero quien define la que va a gobernar en la vida de nosotros somos nosotros. Él ya no lo ofreció, Él ya no lo dio. Ahora, para explicar esto, hermano, yo no he visto ejemplo mayor que capítulo 5 de Marcos. Y vamos a ir, hermano, rápido en esto, pero quiero llevarle para explicarle lo que es el bien y el mal, lo que es Dios y el diablo, lo que es la verdad que está controlando al hombre y al mundo, pero también hablar de la verdad que liberta al mundo. Si lo tiene, Marcos capítulo 5 nos habla de una historia bien conocida. ¿Cuántos han oído hablar del endemoniado el Gadareno? ¿Cuántos han oído hablar? ¿Cuántos han oído hablar? Dice la palabra del Señor, hermano, que esto es impresionante. Que cuando Jesús, dice el verso 1 del capítulo 5, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada, oiga bien, en los sepulcros, mire, y nadie podía atarle, ni aún con sus cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie podía dominarlo. Dice de este hombre, verso 5, que de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, y sería él mismo con piedras. Pero cuando vino pues a Jesús de lejos, lo vio, dice, hermano, que corrió y se arrodilló a él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios
que no me atormentes. ¿Cuántos han leído esto, hermano? Mire, vamos a escarbar las verdades espirituales que quiero que se lleve ahora, hermano. Cuando yo leo Juan 10:10, yo no encuentro mejor ejemplo de Juan 10:10 que lo que estamos hablando. Yo quiero que entendamos un principio y lo dejemos bien sentado. Hoy en día hay gente que no cree en los demonios. Pero yo veo, hermano, una verdad marcada en la Biblia. Si no cree que existe el demonio, entonces, hermano, esta palabra no es verdadera. Existe el demonio, existe Satanás. Es el padre de toda mentira. Es el creador de todas las divisiones del mundo, de las familias, del corazón de nosotros. Pero sabe una cosa bien importante. Aparecía alguien ahí que era Jesús con los discípulos. ¿Sabe de dónde venía Jesús? Venía, hermano, del mar de Galilea, de haber demostrado a aquellos hombres que él tenía poder sobre la naturaleza. Venía de calmar los vientos y las tempestades, porque declaremos una palabra: Dios tiene el poder sobre la naturaleza. Jesús tiene el poder sobre la tempestad. Y ahora Jesús, al bajarse de la barca, va a demostrar que no solo tiene el poder sobre la naturaleza, sobre las tempestades, tiene el poder sobre todo demonio que está atormentando la vida de las personas. Porque la Biblia dice, primera de Juan, que a eso se apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Es innegable, el diablo existe y el diablo tiene poder. El diablo tiene poder para destruir. El diablo tiene poder para entrar a las iglesias de destruir. Pero yo no vengo a hablarle del poder del diablo, porque vengo a hablarle de un poder superior. Jesús tiene más poder, al grado, hermano, que él destruye toda obra del diablo en el mundo y en la vida de nosotros. Entonces Jesús, hermano, cuando llega a ese lugar, se encuentra con un endemoniado de la ciudad llamada Gadara. Esto es bien importante que lo entendamos. Gadara era una región, hermano, gobernada por los gentiles. Ahí no había nada de Dios, ni desde el punto de vista de ley, ni desde el punto de vista de nada. Era una ciudad al grado que declara que era muy común ahí criar cerdos. Y los cerdos dentro de la cultura judía no eran aceptables. Por lo tanto, hermano, si era una ciudad que criaba cerdos, era una ciudad, hermano, inmunda para los judíos. Entonces no había nada de Dios. Y había un hombre que dice en la Biblia, lo que hemos leído, que cuando miró a Jesús se le apareció. Y la descripción que da la Biblia es la misma descripción, hermano, de aquel que está atado por el enemigo hoy en día. Miren lo que dice la palabra. Dice que ese hombre vivía entre los sepulcros. ¿Cuántos saben qué es sepulcro? Vivía entre las tumbas. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa que vivía entre los muertos, donde no había vida, no había esperanza. Era un hombre que al vivir ahí había dejado la familia, había dejado sus hijos. No estaba experimentando la vida, estaba experimentando la muerte. Dice la Escritura que este hombre también laceraba su propio cuerpo, o sea, se autodestruía él, con piedras se golpeaba. Dice que gritaba en los montes. Agrega, hermano, también uno de los relatores de esta historia, que dice que este hombre, la gente le tenía miedo. Alguien relataba lo siguiente, siendo más extenso en esto, que era un hombre que tenía atemorizada la ciudad. Es más, cuando alguien iba a enterrar a un familiar, era imposible, porque había un hombre, hermano, que nadie lo podía detener. Entonces le dijeron, vamos, nosotros tenemos que poder hacerlo, vamos a ir a detenerlo, amarrarlo. Pero describe la Biblia que nadie lo podía detener. Dice que le ponían cadenas con grilletes y la rompía, y dice aquí literalmente, y la deshacía, porque eso implica que era una fuerza sobrenatural. Era algo, hermano, que no podía resolverse con una fuerza humana. Tenía que haber alguien mayor, aquel que dijo, yo he venido a deshacer las obras del enemigo. Ahora, si yo lo dejo hasta aquí, usted me va a decir, pastor, pero esa historia yo la sé. Pero
Le voy a hablar las verdades espirituales porque probablemente sabe, la historia la conoce, pero el efecto de la historia es el mismo efecto que está ahorita rigiendo en muchas familias, en muchos hogares, en el mundo entero. Gadara era un lugar en donde no se aceptaba la presencia de Cristo. Él mismo le dice que corriendo lo llevó y se arrodilló. Quiero que entienda esto: no fue el hombre el que se fue a arrodillar, fueron los demonios que llevaron a aquella persona y lo arrodillaron. Se arrodillaron y le dijeron: ¿qué quieres conmigo? No me atormentes. Dele gloria a Dios, hay un principio eterno. La presencia de Dios va a atormentar al enemigo. Por eso que el diablo no resiste la presencia de Dios, no resiste donde se habla de Dios, no resiste donde se adora a Dios, no resiste. El enemigo no va a resistir, hermano. Por eso viene la oposición del enemigo. Por eso es bien importante que nosotros adoremos a Dios, busquemos a Dios, porque no hay diablo que se vaya a oponer, no hay demonio que se oponga, hermano, a una persona que dobla sus rodillas y está buscando la presencia de Dios. Te pueden criticar, te pueden juzgar, te pueden condenar, pero hay alguien, hermano, a quien tú estás adorando, que te va a levantar. Dice la palabra del Señor: porque el que se humilla será exaltado delante de la presencia de Dios. Aquí no hay Superman, aquí no hay Mujer Maravilla, aquí no hay, hermano, a quien yo le voy a tener temor. Yo temo a Dios con todo mi corazón. Hay hijos que le tiemblan a los padres, hay hombres, hermano, que tiemblan a las mujeres, mujeres a los hombres. Dígame decirle algo: hay alguien mayor que está mirando. Hay alguien mayor que nos está llamando al arrepentimiento, hermano, y que reconozcamos que si queremos experimentar la vida en abundancia, hay sencillamente que doblar las rodillas delante del Señor. Él le decía: no me atormentes. ¿Por qué le digo yo, hermano, que en esa ciudad no aceptaron al Señor? Porque al final dice la Biblia que la gente, cuando vio el milagro, en vez de adorar a Dios, en vez de darle gracias a Dios, dice que le dijeron a Jesús: vete de este lugar. ¿Por qué se representa la presencia de Dios, hermano? En los discípulos, acuérdense que los discípulos venían con Jesús. Los discípulos experimentaron qué es lo que Dios quiere de la iglesia: que la iglesia seamos portadores del poder de Dios, y que también en su nombre deshagamos las obras del enemigo. Hermanos, rompamos toda cadena de aquellos que están atados. Pero el diablo no quiere eso. El diablo quiere que usted y yo, hermano, perdamos la identidad. Y perdamos, hermano, y declaremos no palabras de vida, sino palabras de muerte. Yo le decía, hermano, el viernes esta palabra, y a veces lo tomamos como algo tan sencillo, o el enemigo se encarga. ¿Se acuerda cómo terminé yo? Daba una enseñanza acerca de las festividades, del tiempo, del Halloween, de todo lo que el enemigo hace, y sellé las palabras diciendo: iglesia, váyase y ore en su casa. Porque el enemigo sabe que ahora le descubrimos y va a venir y va a atacar su vida. Y esta palabra, que puede ser bendición, no va a ser de bendición. Si usted no la tomó, ya no es culpa de Dios. Hermano, es que el que conoce las artimañas del diablo entiende que en su trabajo de robar, matar y destruir, los que no creen, hermano, que el diablo existe, lo suaviza. Pero ¿sabe qué dice Pablo en 2 Corintios 10? Dice que él se viste como ángel de luz. Es el que suaviza todo. Lo que les explicaba yo, dice: no es malo, no es malo uno dulcito, no es malo hacerlo de esta forma. Yo creo que no es malo, un chismecito pequeño, hermano, una canita al aire que no sea grande, eso se encarga de suavizar. Y por eso es que el enemigo con mucho está contento. Hasta se ha de textear, se ha de mensajear, porque lo tiene contento, lo suaviza. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, Jesús, hermano, fue radical cuando habló. Jesús no habló de fuerzas medias, habló de dos: el bien y habló del mal. Habló del cielo y habló del infierno, no habló del purgatorio. Entonces, cuando Jesús llega, atormenta. Hermano, ¿cuántos tienen la presencia de Dios en su vida? Tu vida tiene que atormentar al enemigo. Tu vida tiene que ahuyentar toda fuerza del enemigo, no la tiene que atraer. Escribe este principio: nosotros somos llamados a atormentar al enemigo, y no que el enemigo nos atormente a nosotros.
Un cristiano tiene que enfrentar la vida de Cristo todo el tiempo, toda la vida, todo el tiempo, y tener la autoridad de poder, hermano. Oiga, Romanos 6:20, ese es el principio que no tiene que olvidarse. Satanás no tiene que estar sentado en mi mesa. La fuerza de Dios no tiene que estar al lado de mi alcoba. No, él tiene que estar, dice Pablo, debajo de mis pies. Y es mi responsabilidad que él no se mueva de ahí. ¿Cómo? Con mi conducta, con mi manera de hablar. Hermano, la Biblia dice que hagamos morir en nosotros lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? El enojo, la ira. Cuando no controlamos un enojo y una ira, yo le hago una pregunta, le va a sonar gracioso. ¿Cuántos han tenido un enojo alguna vez sin moverse? Sí, con todo respeto le voy a contar. Contaba un hermano por allá. Decía, hermano, yo tengo mi esposa bien bajita, entonces que digo, esta la controla. Pero cuando se enoja, brinca, que usted no se imagina. Se contaba el hermano allá. O sea, muchas veces, hermano, estamos con una actitud mala y sin movernos, pero adentro, hermano, no estamos moviendo, no estamos brincando. Pero déjeme hacerle la misma pregunta. ¿Usted se ha fijado el enojo y la ira cómo acciona? Siempre articulamos movimientos y ver, y vas a ver, y me la vas a pagar. Hermano, ¿no te has dado cuenta que levantaste los pies? Se salió Satanás. No estoy diciendo que literalmente no te muevas. Estoy diciendo que la posición que Dios nos ha dado de autoridad es que Él tiene que estar bajo nuestra autoridad. No lo dejes salir. Por eso es que Él le dijo, ¿por qué me atormentas? Entonces dejemos claro, tu presencia, la presencia de Dios en tu vida tiene que atormentar y no tú ser atormentado. Segundo, dice que él vivía, hermano, en los sepulcros donde hay muerte. Él no ha experimentado la vida. Entonces espiritualmente nosotros entendemos, hermano, que esos lugares de muerte son. Él vino a robar, matar y destruir. ¿Qué no quiere matar? El gozo. Hermano, en los sepulcros estoy seguro que ahí no había gozo. ¿Quién que vive en un cementerio está ahí? Ahí no hay gozo, ahí no hay paz, ahí no hay armonía, ahí solo hay recuerdo negativo. Dejó la familia, dejó todo el mundo le tiene miedo. Entonces, hermano, eso es lo que él está experimentando. Si nosotros, hermano, experimentamos la muerte, mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice, levántate tú de entre los muertos y te alumbrará Cristo, porque en Cristo no podemos experimentar la muerte. Tenemos que experimentar la vida. ¿Y qué es la vida? Y vida en abundancia, gozo, paz, paciencia, benignidad, armonía, amor, templanza. Ahora, ¿cómo, pastor, yo experimento la vida? Es por la presencia de Dios. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que se constriñe. Ni una actitud que sea falta de adoración, que glorifique a Dios, hermano, que no glorifique a Dios, va a alejar la presencia de Dios. Y si alejo la presencia de Dios, ¿qué dijimos estos días? Tienes que estar estudiando. Hermano, ¿cuántos han visto, cuántos han ido a un supermercado, a un evento donde hay aglomeración de gente y que es difícil encontrar un estacionamiento? ¿Cuántos han ido al H-E-B, por lo menos a la tienda? Y que hay gente que está esperando nomás que te muevas. Yo he oído gente que yo no me quiero mover porque me lo gana. Déjame decir algo, así está el enemigo, así está el diablo. El diablo está esperando que nosotros con una actitud saquemos la presencia de Dios y Él va a venir. Dice la Biblia, no lo dije yo. Él anda como león rugiente buscando a quien bendecir, a quien devorar. ¿Que entiende qué es devorar? Devorar no es que te jale una oreja. Devorar no es que te machuque tu pie. Devorar es que te va a hacer que salga de tu vida el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, porque Él odia la obra de Cristo. Pero ¿sabe cómo lo mantiene? Dormido. Por eso, hermano, a veces oímos la palabra. Por eso a veces oímos, como decía la abuelita, lenta por acá, sale por acá. No, es que estamos dormidos. Dormido es aquel que suaviza, y el que se encarga de suavizar se llama Satanás. Pero dice la Biblia, hermano, que este hombre, ninguna fuerza de la tierra. Déjeme decirle algo. Si bien es cierto, hermano, que la terapia es buena, si bien es cierto que la psicología es buena, porque no podemos decir lo contrario,
Si bien es cierto, hermano, que los médicos, todos aquellos que te dan consejería, hermano, matrimonial, consejería por ciertas adicciones, son buenas, pero no superan la obra de Cristo en la vida de cada uno. Entonces, si hermano, un consejo no te funcionó, si hermano, acostarte un rato no te funcionó, si arrodillarte no te funcionó, pues prueba a Cristo. Porque él sí, este hombre, cadenas, lo ataba y no podía. Esto significa, hermano, que hay un mundo que está atado. Pero eso nosotros lo sabemos. Pero la palabra es para que tú no estés atado, para que disfrutemos la vida en abundancia. Desde el punto de vista, hermano, humano, dicen que no hay cosa más tremenda cuando una persona, hermano, ve comer a otro y él no pueda comer porque tiene conflictos en su organismo. Si yo digo que de la misma forma, qué tremendo es ver, hermano, que otro se restaura y yo no me puedo restaurar. Nadie podía atarlo, porque si no es Cristo, hermano, nadie puede. Dice que él estaba atado. Hermano, ¿qué es lo que ata espiritualmente al mundo ahora? Dígame una lista. Dice que son, sin Cristo, hermano, nosotros no tenemos el control de nuestra vida. Lo tienen aquellos que somos esclavos. Hermano, algunos son los vicios. Hay gente que está en vicios y nada puede, ni las terapias, ni que le ingresen en un centro de rehabilitación. No, porque está atado, porque está experimentando la muerte. Los impulsos, hermano, del carácter de una persona complicado. Hay gente que dice, es que yo no puedo controlar mi impulso. Es que tú nunca lo vas a poder controlar. Deja que el Espíritu lo controle. Esto es fácil de entender, hermano. Yo quizás suene ya cansado que se lo diga, pero no voy a cambiar este principio. Yo voy al médico a depender de lo que él me diga, no que el médico dependa de lo que yo le diga. El médico te diagnostica, te dice lo que tienes que tomar, pero usted y yo decidimos si lo tomamos o engañamos al médico. Pero cuando volvemos a regresar y nos hacen exámenes otra vez, el médico con certeza sabe si tomamos la medicina. Entonces, hermano, lo visto. Somos complicados, hermano, el ser humano en la búsqueda del placer, nada lo puede detener. Ese es el endemoniado que está atado. Todo, hermano, está fuera de control. No nos importa. Somos rebeldes a los padres. Somos soberbios, somos rebeldes a todo. Y hablo de un mundo sin Cristo. Nada lo puede hacer. Los consejos, las terapias, hermano. Dice que se dañaba a sí mismo. Esto es bien importante que se lo remarque yo en esta tarde, hermano. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuántos aquí se dañarían a sí mismos? Dice que él agarraba piedras y se dañaba a sí mismo. ¿Por qué? Porque estaba endemoniado, porque lo tenían espíritus inmundos. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos aquí se dañarían? Ok, ahora levante la mano. ¿Cuántos no se dañarían? ¿Cuántos no se dañarían? Ahora yo le voy a probar algo, hermano, que hay mucha gente que se está dañando, porque el concepto de nosotros dañarnos es usar piedra. Por la gente dice, este está loco, que alguien esté golpeándose el solo, dándole con un martillo. La gente dice, está loco. Pero yo déjeme decirle que espiritualmente mucha gente se daña, como aquel endemoniado gadareno, y no se está dando cuenta. Número uno, hermano, el odio, el rencor y el resentimiento es dañar a otros, dañar a sí mismo. Alguien dijo, hermano, un especialista en esto dijo que sentir rencor por alguien es como yo tomar un carbón encendido en mis manos. Me daño yo. Cuando yo siento resentimiento, hermano, falta de perdón, lo que estoy haciendo es como aquel que en el camino encuentra piedras enormes que no lo dejan caminar hacia la libertad. No perdonar, hermano, significa que el otro no es libre. No, yo no soy libre. Entonces ahí nos estamos autodañando. Dicen los especialistas que cuando tenemos esas actitudes, cuando yo estoy molesto con alguien y usamos palabras tan comunes y a veces las suavizamos, pero son palabras tan profundamente
que dañan al corazón de la gente, hizo, pero me la va a pagar. No, lo que tú estás revelando es tu conflicto, no el del otro. O sea, quiere que se lo pruebe. Jesús dijo, bienaventurado soy cuando por mi causa os vitupere. Hermano, déjeme decirle algo, mucha gente no quiere al cristiano, el diablo no quiere al cristiano, hay organizaciones que no quieren al cristiano, pero le digo algo, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque el conflicto de aquel que no me quiere no soy yo, pero cuando yo tengo esa actitud, ¿okay? Pero aquí le va algo que lo va, a más de alguno lo va a sacudir, la soberbia y el orgullo. Ese es autodañarse. Hay gente que dice, me está pidiendo que lo haga, pero no lo voy a hacer. Tu orgullo te está haciendo que te estás autodañando. ¿Por qué razón? Porque el Salmo 138 es muy sencillo. Dice que Dios mira de lejos al altivo. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Quién es el que se aleja? ¿Dios o el altivo? Porque mi actitud de soberbia, de orgullo, me aleja de Dios. ¿Cuántos varones vinieron aquí? ¿Cuántos hombres de hogar vinieron aquí? ¿Cuántos tienen mujeres, hermanos, difíciles? Mujeres complicadas, no se ríen. ¿Cuántos tienen mujeres complicadas? Ahora, yo te voy a decir algo que Dios me dice en la palabra. El sacerdote lo va a dar estúpido. Dios te ha dado autoridad. Pero como sacerdote del hogar somos responsables de la ministración hacia otros. Maridos, amadas, putas mujeres, como Cristo amó a la iglesia. ¿Quiere que el diablo se vaya? Ámala como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo fue la iglesia? Santa, adoradora. La iglesia fue rebelde. La iglesia fue, hermano, incrédula muchas veces. Pero el mandamiento era ámala aún así. Y cuando lo hagas de esa forma, tu autoridad se va a ejercer. ¿Cómo se ejerce la autoridad? Cuando yo tengo a Dios en mi corazón y yo digo no, si es de Dios, lo que usted digo va a ser no. Por eso la Biblia dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ananías y Zafira. Si Zafira no le hubiera hecho caso a Ananías, estuviera vivo. O sea que Dios no te manda que te sometas en la soberbia de tu pueblo. Dios no te manda que te sometas en la mentira. ¿Sí me explico? Como aquel niño que lo arruñaron y le dijeron, y no vaya a decir que lo arruñé. Pero como el niño tiene la presencia de Dios, dice mi mamá y mi papá que diga que no, pues yo voy a decir la verdad. Hermano, insisto, termino como empecé. Delante de Dios estamos desnudos. Hay dos fuerzas, el bien y el mal. Dice que cuando llegó a Jesús, le dijo Jesús, donde ya no pudo más, le dijo, déjame entrar en este hato de cerdos. Hato era, hermano, un grupo, una manada de cerdos. Ahí describe lo que en esta legión eran como 2000 espíritus. ¿Usted se imagina el tormento que había en ellos? Pero terminemos como debemos terminar, honrando a Jesús y a su poder. Dice la Biblia que Jesús los mandó fuera. ¿Saben qué hacen los demonios? Cumplir Juan 10:10. Dice que se metieron en aquellos marranos, cerdos, puercos, cochinos y se tiraron en un lugar. Ahora, termina la historia conmigo, termina la historia. Y se tiraron, y se tiraron, y se... Ese es el principio de Satanás. Les decía el viernes, hermano, cuando los demonios salen, buscan cuerpos. Que busque lo que sea, pero no busque tu cuerpo. Satanás no va a poseer mi vida, porque dice la Biblia que después de esto, el que andaba desnudo, el que atormentaba a la gente, el que se golpeaba a sí mismo, dice la Biblia que fue libre por el poder de Cristo. Eso es lo que ofrece Cristo. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, al grado que dice que después se vistió y le dijo, quiero seguir. Hermano, la salvación y el poder de Dios vino para libertarte, no para que vivamos esclavos del pecado. Dígame
mire dos cosas rápidas. Cuando nosotros no aceptamos la libertad de Cristo, deshonramos la presencia de Dios. ¿Quieren que se lo pruebe, hermano? ¿Cuántos padres, hermano, nos podemos sentir deshonrados de los hijos? Que porque le hemos querido un buen futuro para ellos y no lo han aceptado. Les hemos querido en sacrificio dar para que estudien, no quieren estudiar. Les hemos dado principios morales espirituales y no lo han querido tomar. ¿Cómo se siente un padre? ¿Feliz? No, no nos engañemos. Se va a sentir. Ahora, ¿cómo se siente Dios? Cuando nos ha ofrecido, qué declaración más linda. Dice en Juan, dice, paró en aquel día y dijo, hermano, hablando de las escrituras, y del corazón de nosotros, dice, correrán ríos de agua viva. ¿Sabe qué es un río? Limpia, purifica. Jesús dijo, hermano, si el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libre. A mí me dolería que el gadareno fue libre y que yo no fuera libre, y que usted no fuera libre, y que usted fuera esclavo del enemigo todavía. Pero es necesario, mi estimado hermano, que entendamos dos cosas. Y cierro la Biblia. Número uno, Efesios 4 declara y dice que ante Él se doblará toda rodilla. No habla de los cristianos solamente, dice de los que están en el cielo, de los ángeles, de los que están en la tierra, el hombre, y de los que están debajo de la tierra. Dice que los demonios se van a hincar. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan delante de la presencia del Señor. La iglesia tiene que creer. Nosotros somos más que los demonios sucios y cochinos. La iglesia ha sido dada para que disfrute vida en abundancia. Yo le invito en esta tarde. Él fue libre. Pero ¿sabe una cosa? Aquel pueblo, a la gente, nosotros podemos pensar que la gente fue y le dijo, Jesús, qué bueno que liberaste a este hombre. Nos atormentaba. Dice, no podíamos pasar por aquí, nos perseguía. Qué bueno. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta? Que la gente le dijo, vete de aquí. ¿Saben por qué? Porque aquellos que los dueños del lato de cerdo fueron a poner la queja. Hay gente que le importa más su ganancia, lo material, lo que va a lucrar en su vida. Eso quiere decir que hay gente que le importa más su orgullo, su soberbia, y nadie lo saca de ahí. Yo te voy a decir una mala noticia. Si Jesús no ha podido sacarte, no es por su poder, es por nuestra condición. Esa es una mala noticia. Pero la buena es, hermano, que Jesús no solamente libertó al endemoniado, liberó a muchos y nos liberó a nosotros. Yo quiero hablar de esta hora. Quiero hacer dos oraciones. Una por lo que están viendo, hermano. La Biblia dice, y si el Hijo libertare, seremos. Oiga, la Biblia no dice seremos libres, porque hay muchos libres. Alguien que sale de la cárcel y es libre. Alguien que no tiene deudas es libre. Alguien que no está enfermo y es libre. ¿Está conmigo? Alguien, hermano, que estaba enojado, el hijo con él, la señora ya no está enojada, ya es libre. No, él no dijo libre. Él dijo verdaderamente libre. Porque eso ya va a tu interior. Eso ya va, hermano, incluye tantas cosas que pudiéramos extendernos, pero no lo haremos. Eso incluye, la Biblia dice, en paz me acostaré, libertad que te da paz. La Biblia dice, hermano, que comemos los alimentos en armonía. Eso es verdaderamente libres. La Biblia dice, hermano, que alguno está en Cristo. Dice, hermano, que el enemigo ya no puede, aunque le acuse, ya somos justificados. El libre es aquel que está seguro de su salvación, de la presencia de Dios, y vive constantemente en él. Pero es tu decisión. El gadareno, hermano, los mismos demonios lo llevaron y se arrodilló. La mujer samaritana se enfrentó a Jesús. El ciego le gritaba a Bartimeo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted se va esta tarde experimentando la verdadera libertad de Cristo? Cierre su ojos. Padre, bendice a los que están en las redes sociales, a aquellos que están mirando, Padre, y que esta palabra de alguna manera los ha identificado y ellos reconocen que no viven la vida de Cristo.
sino como aquel en sepulcros, donde hay muerte, donde hay vicios, donde hay dolor, donde hay soledad, donde hay falta de perdón, donde hay falta de amor, donde no hay armonía. Padre, en el nombre de Jesús, aquel mismo que libertó a aquel hombre es el mismo que ahora liberta a todo aquel que abre su corazón. Padre, declaramos libres todo aquel que su corazón ha sido dispuesto, ha sido presentado delante de usted. Su palabra dice: un corazón constrito y humillado usted no lo rechaza. Padre, nosotros le pedimos que liberte al cautivo. Usted, su palabra dice, Padre, en Lucas 4:18, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha dado esa autoridad y me ha encomendado para libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, libertad, vendar los corazones, Señor. Yo le pido en el nombre de Jesús que ninguno que ha oído la palabra a través de las redes sociales siga esclavo en su dolor, en su muerte, en su pecado, porque hay uno que vino y dijo: yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Padre, gracias por ellos, en el nombre poderoso de Jesús. La otra oración, queremos orar